Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues estamos aquí de nuevo con todos ustedes. No se pueden imaginar lo bien que estamos, porque venir a Casa Pepe, como ustedes saben, es una delicia, no solo por la profesionalidad, no solo por la comida excelente, por las viandas, por los vinos, bueno, por todo eso que simboliza lo mejor de la hostelería. Estamos felices, estamos, repito, en el patio de Víctor Puerto, un sitio emblemático dentro de Casa Pepe, y hemos querido que el segundo tema, hablar de hostelería, y para ello hemos invitado al dueño, al gerente. Él va a decir que, bueno, él no manda, que manda la jefa, pero seguramente que él también. Don José Crespo, que es el gerente de Casa Pepe. Don José, buenos días. Buenos días, Julián. Te agradezco mucho que estemos aquí porque es una delicia venir a tu casa siempre. No, eso lo tengo que agradecer yo. Aparte de ser una delicia, es un honor. Bueno, sobre todo porque no has venido solo, sino que has venido muy bien acompañado. He tenido la ocasión de ver una tertulia anterior y creo que no es ningún milagro que tú estés en Ni Más Televisión triunfando, sino que el milagro está en que sabes rodearte y muy bien. Bueno, el equipo, eso lo haces tú muy bien en tu casa. El equipo es lo que vale, ¿no? A ver, no, siempre hay que formarse a partir de... Puede haber un eje principal, que no es el único, lógico, pero el equipo es lo que hace que todo ruede a favor de lo que del proyecto u objetivo que se tiene. Pues vamos a lanzarte algunas preguntas, vamos a enfocar este tema y los tertulianos que se preparen alguna cosa que tengan curiosidad por saber de la hostelería, ¿no? Porque la gran perjudicada posiblemente, señoras y señores, con la pandemia fue la hostelería, muchos sectores evidentemente, pero la hostelería quizás fue una de las más grandes perjudicadas. Y luego actualmente pues hemos vuelto un poco a la normalidad, no lo sé, no lo va a decir Pepe si realmente se ha vuelto a la normalidad, pero lo cierto es que también hay gente que critica que eso se ha aprovechado por los hosteleros para subir los precios, ¿no? Yo he puesto unas preguntas aquí que dice, ¿se ha recuperado la hostelería después de la pandemia? Es cierto que muchos hosteleros, no todos, han subido los precios. ¿Cómo afecta a la hostelería la devolución de los préstamos ICO pandemia avalados por el Estado? Saben ustedes que muchas empresas tuvieron que necesitar esos préstamos ICOs que ahora hay que devolver, evidentemente. Y en el último término, faltan buenos profesionales en la hostelería. Don José, ¿a qué cosas quieres preguntar o contestar? He perdido casi el orden, pero bueno, vamos un poco a trasladarnos al tiempo. Y me alegro que se hable un poco de la pandemia porque no es positivo recordarlo, pero en el sentido de la lamentabilidad que ha podido haber, ¿no? Por pérdidas o por soportar bastantes desgracias. Pero es importante porque el recuerdo de la historia siempre nos hace mejorar en el futuro, ¿no? Y además sabes que en ese momento lideraba yo como presidente, no como líder... Que sí, que también, ¿no? Pero como presidente de la federación... Sí, de hosteleros de Castilla-La Mancha. Tengo que aplaudir a los hosteleros por la heroicidad que hemos demostrado durante la pandemia. Tengo también que mencionar que nos trataron bastante decentemente desde la administración, pero ha sido un golpe duro, un golpe muy bajo, porque cualquier otro sector continuó su actividad, sobre todo de ingresos. A nosotros nos ayudó bastante el gobierno central con aquellos ERES y es verdad, nos congeló con los ERTES, los gastos fijos. Los ERTES, sí. O ERTES, perdón, los gastos fijos y los gastos que de ninguna manera los hubiéramos podido afrontar. Pero claro, tú también has mencionado otra cosa muy, muy interesante, que es los préstamos ICO, que lo que hicieron fue darnos pulmón, ponernos un poco el electroshock, ¿no? Para que el corazón no se parase de los empresarios, de las empresas, no de los empresarios en esa simbología, ¿no? Y la verdad, ahora hay que devolverlos y ahora estamos viendo que esa pérdida durante esos 2 años, sobre todo primeros, porque luego sí que funcionábamos, pero de una forma un poco como se podía, ¿no? Irregular. No irregular en el sentido legal, me refiero a irregular en el tiempo, que no era... Podíamos abrir o teníamos que cerrar de repente, un poco según la oleada también de contagios. Por tanto, esos ejercicios
provocaron bastantes pérdidas. Gracias a que de hecho, la no fueron hostelería más porque nos congelaron. Todavía no se ha recuperado, pero hay que devolver esos préstamos. De alguna forma, Hacienda y el Gobierno, el Estado, tendría que intervenir de nuevo. Bueno, hay bastantes razones para saber que la hostelería somos unos supervivientes. Sí, sí. Yo, Tantos, insisto, además, voy a agradecer sí. a mis compañeros hosteleros el cómo somos. Pero es verdad que también, que a través también de ocurrir esa desgracia de la pandemia, ha habido un cambio de uso. Y como has hecho bastantes preguntas un poco como tipo metralleta, voy a ver si las sé contestar todas. ¿Hemos subido los precios de la hostelería? Por supuesto. ¿Cuál es el porcentual que ha subido la gastronomía hostelera y cuál ha sido el porcentual que ha subido precisamente los alimentos? Siendo que nuestros alimentos suelen ser los más elegidos, los más, yo le llamo nobles, pero por la nobleza que tienen cuando tienes que pagarlos. Pero en realidad es porque trabajamos con productos siempre de primera calidad. De como primera es tu caso. calidad y de primer nivel dentro de la calidad. Si hablamos de la ternera, el solomillo es el icono y solomillo no tiene más que dos, un ternero que pesa 800 kilos. Con lo cual, eso te lo repercute el mercado porque lógicamente vale ese dinero que pagamos por ello. Bueno, pues esto lo voy a explicar porque esto lo compruebo casi a diario. Los alimentos más nobles o menos nobles en general ha subido un 30% desde el año 19, haciendo comparativa con un antes. La hostelería no llegamos al 18 de media. Sí es verdad que también se conjuga con la hotelería, que eso sí ha subido bastante más. Pero sin llegar tampoco a subir sobre ese 30% que la materia prima se ha incrementado. Hay otro incremento importantísimo que es difícil de ver y visto que he visto la tertulia anterior, que es el personal. Y ahora ya contesto de paso la pregunta sobre si hay o no hay camareros profesionalizados. El personal se ha incrementado muchísimo. Estamos intentando luchar contra las condiciones que tradicionalmente tiene el volumen de trabajo, no el volumen, sino el ámbito de trabajo de la hostelería. Estamos intentando de mejorarlos, estamos intentando llegar a la conciliación familiar y se descansa más tiempo. Se trabajan menos horas que hace 10 años. Y entonces necesitamos más personas. No me contestes, pero bueno, pues, la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz es bajar las horas de trabajo semanales. Pero no me puedo contestes. contestar. Bueno, ¿No si me quieres sí, si quieres sí. Si quiere cargarse el turismo, que siga en ese camino. Si nos queremos cargar el turismo de este país, que sigamos en ese camino. Yo creo que hablan solo para ellos. Yo creo que lo que quieren es quitarse los políticos horas. Porque la realidad de Y la calle es trabajar otra. 4 días a la semana. La realidad es otra. Trabajar 4 días y ahí a la me semana. ahí me quedo. Bueno, yo tengo casos de trabajar menos días, sí. Es una forma también de compensar horas. Pero no puede, no nos pueden forzar a que por culpa de que hay que cortar la jornada en un momento puntual que por horario cabe en un lunes y un sábado, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin los clientes? ¿Les mandamos a casa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hace un hospital? En urgencia. Bueno, yo en esto... Bueno, vamos a dejar ese sería otro tema para tratar. Y de hecho en esta tertulia trataremos lo de la reducción de la jornada, ¿no? Porque además la propone una persona que no ha trabajado nunca. Eso es una opinión personal mía. A ver, vamos a ver... Se ríe Paco. Paco, se te nota mucho. Vamos a hacer una pregunta. Además, los tertulianos te van a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Adelante, Rosa. Gustoso. Pues yo, a lo largo de la exposición que has hecho, que comparto contigo absolutamente todo, si todas las materias primas suben, vosotros no tenéis más remedio que subir. Si sube los salarios del personal y os rebajan los impuestos y tenéis más tasas, tiene que ser más cara. Sí que creo que se ha repuesto mucho más la hotelería, porque después de un encerramiento que hubo, en que la gente estaba constreñida y con ganas de respirar, todo el mundo ha salido de manera masiva a tomar el aire y a ir a hoteles que bien es cierto que les cuestan más caros que a los extranjeros que vienen con paquetes desde fuera.
pero dicen que ha subido mucho ahora el consumo en restaurantes y en bares, quitando Casa Pepe, que es excepcional, no es porque estés aquí y tenga un micrófono, porque es cierto, vengo con gusto porque te conocemos y porque todo el mundo lo dice, porque es verdad. Quitando esto, sí que he observado que en Ciudad Real Capital están cerrando todos los días bares, completamente. Es más, hay veces que no hay un bar por la tarde donde poder sentarte. Claro, las terracitas. Doña Rosa, una pregunta no es una exposición. Pues ya he terminado. Yo tiempo y ganas tengo de contestar hasta donde mi conocimiento me da. Gracias. Está claro que hay que elegir. Lo que he dicho antes, de que la reducción de horas que se le está haciendo a los profesionales de este sector es cierta, porque es una forma también de retener ciertos talentos o ciertas voluntades positivas de profesionales actuales. No podemos permitir que se nos vayan fugando de nuestro sector, pues es que tienes que elegir. Y luego se está dando ese cambio de uso, se está dando muchas horas, podemos llamarle, aunque esté fea la palabra, muertas a nivel negocio. Es preferible que ese tipo de horas el local repose, el personal descanse, y si de todas formas la posibilidad de venta no era tanta, hay que elegir cuál es la menos favorable. A ver, Manuel Tavares. Es que es muy complicado hacer una pregunta porque estamos de acuerdo en la posición que ha hecho. Es decir, una cosa es ser... Pues simplemente... Sí, espérate. Una cosa es ser hotelero y otra es hostelero. Hostelero es el que regenta un hotel. Esos sí han subido los precios. Los hosteleros, que son los demás, bares, restaurantes, etcétera y demás, no lo han subido. Han subido con arreglo a lo que ha subido la cesta de la compra, a lo que ha subido los sueldos y lo que ha subido la energía. Pero la pregunta, el presidente de los hosteleros, José Luis Uzuel, ha dicho... Izuel, efectivamente. Ha dicho que faltan casi 100.000, no solo camareros, sino también cocineros. Y que el problema es, uno, que la gente joven no quiere venir a trabajar a la hostelería. Dos, que la gente que puede venir a la hostelería prefiere seguir cobrando la paga del Estado a trabajar. Y tres, que no hay personal cualificado. ¿Es cierto? Sí, es un poco cierto y también es analizable. En los últimos 3 o 4 años, precisamente después de la pandemia, con más fuerza, este sector ha crecido en 500 o 600.000 trabajadores. Estamos ya por el orden de los 2 millones. El sector de hostelería, vamos. Claro, siguen faltando. ¿Por qué? Porque cada día, primero, se quiere ofrecer un servicio de más calidad, porque además lo se demanda así. Hoteles de más nivel dan lugar a que hace falta más personas para atender al mismo número de personas. Por un lado eso, por otro lado, con más conocimiento, cosa que no se alcanza al 100%, está claro, faltan gente preparada, es cierto, pero yo no quiero que esto contagie a los que estamos en activo y en los equipos que están en activo. El 80 o el 85% de las personas que están trabajando en la hostelería en este momento están más que capacitados y más que preparados. Si esos 100.000 que nos faltan, lógicamente los preparamos, llegará que dentro de 3 años podemos decir que también ya lo están incorporados y están preparados. Pero es que faltan en muchos sectores. Julián Gómez. Y hay algunos contagios de por qué. Bueno, uno de los problemas principales que tiene la hostelería ahora mismo, no cabe duda que es el relevo generacional, porque eso está provocando que falten más trabajadores. Yo le pregunto si la posible solución a ese relevo generacional, ya que hemos estado hablando de ella, sea la inmigración y tal vez en menor grado las innovaciones tecnológicas. También quería saber en qué medida también esas innovaciones tecnológicas pueden ayudar. Y finalmente me gustaría que me comentara... Era una pregunta, no 3. Sí. Ya, yo que tengo más. Sí, pero vale una porque no, pero una solo, que creo que... ¿Cómo está la hostelería en Castilla-La Mancha con respecto a España y cómo está en Ciudad Real con respecto al resto de la región? Muy bien. Voy a intentar empezar por el principio. Obviamente la regeneración de profesionales, y en los cuales ya me encuentro cargados de años, teníamos que empezar pensando en que el relevo generacional habría de venir de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Claro. Pero bueno, como es generacional, puede venir de no siendo nuestra familia, digamos. Bueno, generacional sí hay relevo, sí está habiendo gente joven
con otra actitud positiva y con quizás algunas ideas y otras diferentes, pero que también están demostrando triunfar. Hay muchas barriadas en ciudades que son bulliciosas, que están funcionando muy bien. Pues el tipo bar que siempre que recordamos, de mi edad, por ejemplo, de mi época de comienzo, pues deja de existir y da paso a esos gastrobares y da paso a otro tipo de que se acaba aprobando por los consumidores. De hecho, los consumidores están subiendo. Si es que si trabajamos 500.000 personas más que hace 5 o 6 años, será por algo. Y de hecho, además, desde aquí quiero reivindicar también que somos el motor más eficaz para la mano de obra, aunque falte mano de obra, que también es por esa razón de aumento de necesidad. Es que somos el motor que más mano de obra produce y momentáneamente, aunque hay tecnologías que ya intentan introducirse, no es tan fácil sustituir las personas. Porque aquí hay que tener alma en este gremio. Félix Calle. Mira, me sorprende y no me sorprende que digas que una de las causas de la subida de precios sean los alimentos un 30%. Y te digo que no me sorprende porque eso es lo que yo he defendido siempre. Mi pequeño análisis, ¿no? Como tengo de formación profesional, pues me interesa el tema ese, ¿no? Porque institucionalmente y oficialmente es un 15,5%. En alguna tertulia ya se dijo eso y yo defendí que no, que era un 30%. Me alegro que lo digan eso. Y, claro, no me sorprende porque viene donde viene que es el 15,5%, ¿no? Lo que hemos hablado antes de las encuestas, lo que hemos hablado antes del FIS, toda esta historia. Pero todo fíjate, contestable. pero te digo que de formación profesional me preocupa una cosa, y es la devolución del ICO. ¿Qué es lo que se ha planteado el Estado? Creo, que se ha planteado el Estado es una prórroga de 2 años porque ven que no se puede devolver. Si no se puede devolver, ¿qué es lo que hacéis los hosteleros? ¿De qué forma voy a sacar el dinero para devolver ese dinero? Y si lo podéis devolver, que se incrementa lógicamente los gastos, porque es una devolución del ICO, es normal, con sus intereses correspondientes, pues una de dos: o reducir el personal para compensar ese pago que estáis haciendo, o bien tenéis que incrementar los precios. Si echáis personal, el servicio es peor. No se puede mantener. Lo digo por formación profesional, ¿no? Porque has explicado muy bien cómo va el tema este de la hostelería. Y otra cosa que quiero decir es que el Banco de España, y eso lo sabes tú mejor que yo, dijo que aquí en Ciudad Real, creo que sabéis vosotros alguna nota, en cuanto al incremento de los precios, pero claro, decíais que no habían tenido en cuenta el tema energético, gasto energético, el tema de personal, el tema, algo más, no me acuerdo que era más, había 3 o 4 cuestiones, no solamente de alimentos, 3 o 4, que no habían tenido en cuenta para justificar esa subida. Que yo no digo que sea mucha o que sea poca, pero sí es verdad que hay mucha más oferta. Eso es cierto. Hay negocios que sí, hay establecimientos que han subido mucho. También es una pregunta, no una disertación. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me enrollo en el tema económico. Bueno, ya. Es que Bueno. es un tema muy interesante y nos deja claro. Claro, yo Está claro, quisiera tener 5 horas para- la clave de cualquier empresa finalmente cae en hablar de economía. Bueno, ya sabemos que los préstamos ICO de la pandemia, he dicho antes, nos aliviaron, le pusieron los electroshocks para Sí, fue un alivio. librar muchas empresas, Momentáneo. pero que obviamente hay que devolverlo. Pero nos dieron una falsa esperanza de que el gobierno iba a ser responsable del 80% de ese préstamo. Exacto, avalaba. ¿Qué esperábamos? Porque se han parado bastantes pleitos que arrancamos muchos demandando, pues pidiendo daños y perjuicios. Y, oye, pues a la madre patria, ¿quién va a ser? Nadie tuvo la culpa de la pandemia, pero desde que nos convierten en ciudadanos de segunda los hosteleros, por esa caída de poder adquisitivo y asomarse al abismo de la ruina, ¿no? Entonces, ¿qué esperábamos? Que ahora, a la hora de devolver los préstamos ICO, que iba a haber una mano tendida. ¿Qué ocurre con el préstamo ICO que no se puede recuperar? Porque la verdad, aunque el sector late fuerte está vivo, no se ha recuperado el poder adquisitivo que teníamos los hosteleros hace 10 años. Eso lo podemos comprobar en la cuenta corriente de cualquiera. Y viendo que, como digo yo, hemos Esos puesto muchos préstamos, ladrillos. Pepe, estaban avalados al 80% por el Avalados, Estado. claro. Avalados. Por eso entendíamos que ahora, a la hora de evolución, no digo que van a pagar el 80% del Estado, pero que iba a haber como una especie de
pues de ayuda, igual que cuando hay un diluvio y los agricultores han perdido la cosecha. Subvenciones. Siempre ha habido ayudas a cuando hay un desastre. Y es que para nosotros fue un desastre. De todas formas, hablar de una Don Manuel, que no le toca a usted, le toca al señor Escolástico. Pues esa es lo que estábamos esperando. A ver, Escolástico Aunque sea González. porcentual. No han dado noticias. Yo ya no estoy en la, Yo creo que quería en la orgánica enlazar, de la asociación. quería enlazar con lo último que has dicho, Pepe, de que no os habéis recuperado todavía en el tema. Yo tenía la percepción, me alegro porque la pregunta iba a ser, estaba en ese sentido, tenía la percepción de que se había incrementado la demanda en el ámbito de la hostelería, no solo de la hotelería también. Es decir, después de la pandemia ha habido una percepción por parte del ciudadano distinta de cómo debe afrontar la vida, ¿no? Y ha restringido enormemente sus inversiones y está disfrutando mucho más de la vida en el día a día, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el gran beneficiado de ese disfrute de la vida del día a día, una de las partes que se beneficia lógicamente es la hostelería, el turismo interior y todas estas cosas. Entonces pensaba que había llegado cierta recuperación. Y con relación al tema del ICO, simplemente recibisteis ERTES, ayudas durante la pandemia para mantener a los trabajadores, y después créditos ICO que unas empresas lo pidieron y otras no, me imagino, ¿no? Cierto. Entonces, lógicamente, las que no pidió ICO, si no hubiera devolución, estarían en desigualdad de condiciones, como es lógico también. Pero el ERTE, a todo el que lo pidió, venía la ayuda directamente del Estado e hizo que no se cerraran muchas de las empresas. Sí, así es. Sí, lo único que, obviamente, el que no pidió ICO y ahora no hubiera tenido ese apoyo de decir, os vamos a condonar una parte de esta deuda porque entendemos que hubo una caída grandísima. Yo, por ejemplo, había que presentar cada empresa su proyecto en una especie de proceso judicial que se quería tener contra el Estado, a ver, porque era pidiendo una indemnización por esas caídas o esas pérdidas enormes, ¿no? Pero no triunfaron las primeras y todo el mundo hemos desestimado continuar, porque incluso por consejo de los propios bufetes de abogados que nos iban a representar. Pero esto es real, unas pérdidas Sería terribles. bueno para la economía que el Estado condonase esa Una parte del porcentual, 80% estudiar que bien ha los avalado. casos. Justo para los que no pidieron. Don Los Eloy que Pareja. pidieron, algunos no tenían opción porque también se limitó Yo voy a retornar a la parte por apertura. Voy a retornar a la parte de las personas. Yo fui camarero antes que fraile y siempre defendí que la profesionalidad de ese servicio es fundamental, ¿no? Y considero que la diferencia entre un buenísimo camarero y un camarero normal da un salto de calidad brutal en este sector. ¿Qué hace el sector para hacer atractivo que el público joven se dedique a esta profesión? Mucho lo que podemos. A ver, hay un cambio generacional, lógicamente, si hablo desde mi perspectiva de mis años, pero está cambiando muchísimo el ofrecimiento en cuanto a economía, en cuanto a tiempo libre y la puesta de herramientas a mano para que se tenga la mejor formación posible. Incluso somos parte de la formación actual de camareros, cocineros, ayudantes, recepcionistas de hotel, porque afortunadamente hay cosas importantes como la formación dual y luego nos servimos también de las prácticas de los estudiantes y lógicamente ahí se ve el punto. Pues yo creo que nos falta un poco que hacerlo atractivo al 100% por encima de otros gremios, pues es que está también en lo vocacional. ¿Qué porcentaje viene de formación profesional y qué porcentaje viene directamente de la calle? Ya se está 50-50. A ver, Florentino López. Yo le voy a hacer dos preguntas que evidentemente no se puede generalizar. ¿Es usted consciente de que la queja de los trabajadores va dirigida a que muchas veces no se pagan las horas extras que hacen? Y la segunda cuestión, también se quejan. Yo no sé si es un fraude generalizado, pero también es otra queja importante de los trabajadores, es que hay un fraude en la contratación. Muchos tienen un contrato de 4 horas y trabajan 10. Yo no sé si avanzar en todas estas cuestiones haría más atractivo, como decía
aquí el compañero, que la gente quiera trabajar en ese sector. Voy a hablar ahora en palabras de nuestro presidente nacional, que he compartido con él muchas jornadas, y lo dice bien claro. ¿Hay empresas poco formales? Sí. También hay trabajadores poco formales. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una exposición muy frágil al robo, a consumos no optimizados en rentabilizarlos. Ya no hablo de los propios, sino invito a mi amigo. Yo creo que de eso podemos. Es muy sensible. Por eso digo que hay empleados también no formales. Pero como dice nuestro presidente nacional, pues que lo denuncien, que el hostelero serio, el gremio no quiere eso. No quiere personas que trabajando más horas le paguen menos, pero aunque sea de Singapur, o sea de Asturias. Pollito rojo. Y hablo de verdad, de corazón. El hostelero serio no quiere eso. Sí quiere premiar al que está formado, al que pone ese alma que hay que poner para que un cliente se sienta feliz. No la mecánica de traer la cerveza y ya está. Pollito. Pero hay pluses y se paga bastante bien. Este sector goza de unos sueldos bastante bien, nuestro propio convenio lo demuestra, y además no tiene techo. La persona que se enamora de este gremio puede progresar tanto que puede llegar a empatar, pues no sé, casi con un director de una gran empresa. Porque, bueno, pues, Pollito. Pepe, mira, yo que he sido camionero de 47 años, he comido en tu casa. Vamos con la pregunta. Infinidad de veces. Conozco esa cara. Infinidad de veces. Entonces siempre se ha comido aquí muy bien. Muy bien. Yo lamenté mucho, como otros muchos camioneros, que se hiciese la autovía y ya no podíamos venir a casa Pepe con los camiones. Entonces, mi pregunta, claro, yo recuerdo lo que pagaba en el menú y sería, ¿qué precio tiene el menú ahora? Bueno, yo el menú equivalente a aquel menú, y eso voy a hacer una tabla. Voy a hacer una tabla. El menú que equivale a aquel, hoy cobramos 14 euros, que lo mantenemos porque tenemos el hotel y también tenemos algunos trabajadores en el entorno que vienen a Carrión, van o vienen. Hoy no es nuestro objetivo como negocio porque nos hizo crecer un tiempo donde la autovía nos privó de este tipo de trabajo y, digamos, investigamos o ampliamos la oferta del servicio a la carta y un menú más alto. Pero yo mantengo los dos. Punto 1. Mi primer menú que yo vendía aquí hace 38 años costaba 550 pesetas, que subía a 600. Echemos la cuenta. Hablamos de 4 euros de media, de precio de hoy. Si entonces yo le pagaba a un camarero 50.000 pesetas, que son 300, y cobraba 4 por comer, si hoy cobro 14 son 3,5 veces. 3 por 4, 12 y 2, 14. Pues hoy las 50.000 pesetas se han convertido en 1.500, 1.800 euros. Se multiplica por 6. Juan Antonio Marín. Por supuesto, no, la carestía social, de las cargas sociales que tenemos los empresarios, no lo sabe más que el que lo es. Que no tenemos más tiempos. Juan Antonio Marín. Los migrantes ayudan a consolidar una sensación de pobreza y de lucha por oportunidades laborales. Algunos generan empleos, hacen crecer la economía local. Contemos. Pero la pregunta, Juan Antonio, que nos vamos. Ahora va la pregunta. Venga, vamos claro con ello. ¿Cuántos restaurantes asiáticos tenemos en Ciudad Real y Puerto Llano? ¿Y cuántos, no solo asiáticos, italianos, venezolanos, etcétera? Y por supuesto, ¿habéis previsto que la jornada laboral de los trabajadores de la hostelería está generada por un régimen especial mandado por la Unión Europea? No llego a tanta información. Lo que pasa es que, a ver, la pregunta es que no sé ya cuál es. El mismo sistema que los camioneros. El mismo. Vale, que nos pongamos un tacógrafo. Lo hay.
No, tacógrafo, se refiere a las horas de trabajo. Que lo hay un sistema de horario Uno profesional. ficha al entrar y Sí, luego efectivamente, se hay va. distintos sistemas, ¿no? Todavía se están albergando distintos sistemas. Llegará un momento que será solo digital. En cuanto a que los inmigrantes también vienen a crear empleo o a crear empresas, eso me parece muy aplaudible. La multiculturalidad, nos va a dar riqueza. Siempre es un competidor más. Hay un problemilla con eso, en función de dónde sean o cómo sean. Porque sí nos consta, digamos, en la asociación nuestra, como colectivo, ¿vale? Nos consta que hay distintas varas de medir para ciertos competidores. Pues en cuanto a horarios de trabajo, menos inspección, menos exigencias sanitarias, eso nos consta. Que lo denunciamos públicamente, no lo podemos hacer de forma individual, pero eso sucede. Debería saberlo también el consumidor. Si es verdad que los hosteleros somos de los que siempre hemos hecho más horas que otros sectores, hay muchos sectores. Sí, termina porque nos hemos pasado ya de tiempo. Si tenemos eso en cuenta, que tenemos más horas que otros sectores, estos, no digo intrusos, estas innovaciones, estas nuevas incorporaciones, es que lo hacen mucho más agresivo en ese sentido. Lo que quizá lo hace con su propia comunidad, pero a veces no, incluso con la gente normal. Pero otra vez diré lo que antes, que se denuncia aquello que es irregular y vamos entre todos a conseguir con esto que sea un poco en paz, ¿no? Que sea con consenso, no riñendo ni saliendo a la calle a pegar gritos, porque si no, claro, podemos romper la cadena conductora. Buena palabra es esa, la del consenso, no la imposición, que es lo que todos queremos. Nos hemos pasado ya de tiempo, pedimos disculpas a nuestros compañeros de continuidad, pero en fin, es una ocasión y como es el primer programa no lo podemos permitir. Don José Crespo, muchísimas gracias. Sigue triunfando en la hostelería porque creo que hay pocos sitios como el tuyo. Muchas gracias, Julián. Y ya digo, muchísimas gracias, pues un honor hoy recibir aquí tanta gente y tan preparada. Tan ¿no? cualificada. Doña Rosa Porres. Sí. Porras, no, Porres. Espero que haya sido grata la Muchísimas gracias, doña Rosa. Gracias, muchas gracias. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Casa Pepe, que nos atiende siempre divinamente. Don Julián Gómez, muchas gracias. Todo lo que ha dicho Tapas, gracias a Dios. Tapas. Ya empezamos. Tabas. Don Félix Calle, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Don Escolástico González, muchas gracias. Gracias a Casa Pepe y a vosotros. Don Eloy Pareja, muchísimas gracias. Don Florentino López, muchísimas gracias. Gracias. Don Manuel Alarco, muchísimas gracias. Gracias a Casa Pepe, muy contento de estar aquí. Don Juan Antonio Marín, muchísimas Un honor gracias. de convertirme en dialogante en vez de estar de espectador en la televisión. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, señoras y señores, y gracias también al equipo profesional de IMAX Televisión que ha hecho posible también esta transmisión en riguroso directo. Recuerden que ya todos los martes tendremos la tertulia ciudadana, aunque el martes que viene ya será en los estudios de IMAX Televisión. Que sean felices, que lo pasen bien, porque recuerden, la vida es muy corta. Hasta mañana.